Bueno, muchas gracias en primer lugar por el reconocimiento del observatorio. La verdad que es un espacio dentro de la universidad que hemos trabajado desde hace muchos años y bueno, estamos llevándolo adelante cada vez mejor. Respecto a lo que es Cuba, ¿no es cierto? Qué país tan particular siempre que se habla y que despierta tantos comentarios distintos y por ahí un poco de desconocimiento al respecto. Como vos bien decías, hoy se cumplen 59 años desde que el movimiento de la Revolución Cubana llega a La Habana y toma el poder. Muchas personas no lo saben, pero en realidad el programa original de la Revolución Cubana no era algo demasiado ambicioso, traían bajo el brazo una restauración democrática, porque como ustedes saben, Batista era un dictador, estaba en el poder desde hace ya varios años, y una reforma agraria principalmente, que era la base, ¿no es cierto?, del programa político de ellos. Posteriormente, en base a algunos sucesos internacionales, principalmente la intervención de Estados Unidos, se radicaliza más lo que es el movimiento de la revolución, y bueno, y se plantea directamente la postura de un país con un sistema de economía planificada al estilo de la Unión Soviética y alineado también con este país. Hay que ubicar también siempre la Revolución Cubana en un escenario de Guerra Fría, donde la mayoría de los países del mundo estaban alineados hacia una u otra de las superpotencias, y que bueno, también esto siempre era un movimiento a tener en cuenta en todas las fuerzas políticas que estaban en el poder en ese tiempo. Lo que sucede con la Revolución Cubana es esto, que posteriormente, alineados a este bloque, se les van a cerrar todas las puertas del resto del continente americano, se le va a imponer el bloqueo que persiste hasta el día de hoy, pese a que en su momento la administración Obama lo había hablado para retirarlo. En realidad, yo les diría que hoy en día Cuba es el mayor problema que tiene. O sea, uno por ahí no lo comprende el bloqueo hasta que no está en Cuba o hasta que no se lo explican, porque parece una medida sonsa, pero es una medida muy perjudicial para cualquier país. Y les diría que soy el gran y principal problema. Es quizás hasta probable que Cuba sin bloqueo ya sería otra Cuba y no estaríamos hablando hoy del nuevo aniversario del régimen de la revolución o del régimen castrista. Quizás estaríamos frente a una Cuba con otro sistema político. Volviendo un poco hacia atrás, por ahí me voy hacia adelante. Lo que pasó posterior digamos, al gire hacia el comunismo es que se implanta en Cuba el primer, digamos, régimen exitoso de este tipo, porque hubo otros intentos en otros países de la región, pero Cuba es el primero y se comienza con las bases del régimen que persiste hasta hoy en día. Por supuesto hoy se ha flexibilizado, sobre todo desde la llegada de Raúl Castro, pero las bases políticas y la planificación es más o menos la misma, pese a que la URSS ya no existe más y bueno, Cuba es, les diría hoy, casi el único estado que tiene un poco de similitud a lo que era la Unión Soviética en ese momento. Juan Pablo, ¿cómo cambia la vida de los cubanos a partir de lo que fue la Revolución de Cuba, ¿no? Desde que estuvo Fulgencio Batista hasta la llegada de Fidel Castro con su movimiento el 26 de julio, ¿cómo cambia toda la vida de lo que se logra en base a la Revolución Cubana, que es por ahí un poco lo discutible de este tipo de regímenes, es que se eliminan las desigualdades, pero también se estancan las posibilidades. O sea, generalmente este tipo de regímenes es muy eficiente a la hora de cumplirle en lo básico a la población, pero es muy deficiente a la hora de garantizar algo más que lo básico, que es lo que va de alguna manera a impulsar también todo el éxodo de personas durante los años posteriores a la revolución, que muchas de ellas no escapan por temas políticos, sino que simplemente escapan por algún otro tipo de vida que contemple posibilidades. ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿cuál es el punto con esto? O sea, si uno lo compara con un sistema de economía libre o de libre mercado, generalmente lo que pasa es que los dos sistemas tienen fallas, no se ha logrado ninguno de erradicar. La falla de nuestro sistema es la exclusión, o las personas que quedan fuera del sistema, que son hoy en día en el mundo una cantidad bastante importante como para replantearse, y lo que falla un sistema de economía planificada es que sí es cierto, no hay personas excluidas, pero tampoco se premia o hay una forma de marcar el éxito de la persona que sobresale. Entonces eso tiende generalmente al estancamiento, porque el ser humano es un animal de estímulo, y si no recibe un estímulo a la hora de hacer algo bien, generalmente deja de hacerlo. No hay una conducta positiva ahí que refuerce ese esfuerzo. Entonces por ahí está un poco el fracaso. Claro.
En líneas generales, mejoró mucho la población de Cuba, empezó a tener un programa muy importante de salud que mantiene hasta el día de la fecha, y un programa muy importante de educación también que se mantiene hasta el día de la fecha, por ahí quizás hoy día algo retrasado en el aspecto de la informática, porque como ustedes saben es muy limitado el tema de la informática en Cuba. Entonces, por ahí ha quedado un poco atrasado. En los otros aspectos, realmente el sistema educativo cubano y el de salud es excelente, es algo que no existía antes de la revolución, así que ese es un gran triunfo. Y con la libertad de expresión, por ejemplo, ¿qué pasa? Porque hay como una contracara en ese sentido. Y son países que tienen bastante restringidos todo lo que es el discurso en general, el acceso. Inclusive todavía hoy día hay gente que tiene miedo por ahí de contar algunas cosas que están mal, o por ahí algunas cosas también en lo que piensa distinto de lo que es el discurso oficial. Pero en líneas generales se ha bajado bastante con este tema, sobre todo desde la llegada del poder de Raúl Castro. No vamos a ver una protesta por ahí o algo como se ve en otros países, pero al menos la gente por ahí se siente un poco más libre, se ha avanzado con algunas cosas básicas, como por ejemplo permitir el comercio particular, que antes no se permitía. Hoy en día cualquier persona, si puede y tiene los recursos, puede abrir su propio negocio. Claro, Juan Pablo, eso quería apuntar, porque destacaste el sistema de salud, destacaste el sistema en cuanto a la educación, pero también hay que recordar, ¿no?, en cualquier país, todo lo que respecta a la industria exportadora para la economía es sumamente importante, siendo, por ejemplo, en Cuba, todo lo que respecta a la industria del azúcar, la industria azucarera, es, si no, el más importante de aquel país. Cuando le cierra las puertas a Estados Unidos, que bueno, después se las abre la Unión Soviética, ¿cómo fue cómo fue este cambio en la economía en aquel entonces, en la época, teniendo en cuenta, ¿no?, a Estados Unidos como un aliado, sobre todo por la distancia, fundamental en la economía, en este caso de la exportación? Sí, la industria del azúcar ya venía en clara decadencia, y fue el mayor problema del socavón del apoyo social de Batista. O sea, todos los países latinoamericanos que trabajaban sobre la base de un monocultivo fracasaron económicamente, no hay ninguno que haya logrado subsistir. Cuba no fue diferente, y les diría que más allá del cierre de las puertas de Estados Unidos, más tarde o más temprano hubiese caído por ese lado sin un plan que diversifique la economía. Es algo que sucedió, digamos, en otros países y se vio y es claro este asunto. Quizás el mayor problema de Cuba, les diría, versus otros países que han diversificado esta actividad, es justamente el bloqueo, porque Cuba, al tener el bloqueo americano, quizás, se me ocurre un ejemplo, este vaso que tengo enfrente, si tiene un componente fabricado en Estados Unidos, Cuba no lo puede comprar directamente, tiene que solicitárselo a un país amigo, digamos, tiene varios en América, pero también, por ejemplo, puede ser China, que lo compre y que después se lo venda a ellos. Y lo que sucede con este tipo de pases es que se encarece muchísimo la mercadería, y Cuba lo que no logra hacer, que cualquier economía hoy en día lo tiene, es stock. Cuba es un país que no tiene stock de absolutamente ningún tipo de producto. Es un problema justamente ocasionado por el bloqueo, y le impide el desarrollo de una industria, al menos lo que se puede decir variada. Sí, es muy exitoso, es un país muy exitoso en lo que es turismo, obviamente, que es lo que más conocemos. Le produce muchísimos ingresos al país. De hecho, la mayoría de las empresas nacionales turísticas son del ejército. Hoy día mixtas, también un poco con capitales de grandes cadenas internacionales, pero la gran mayoría siguen manteniendo control estatal. Y también tienen cierto grado de desarrollo en lo que es o lo que podría llamarse la exportación de profesionales, porque Cuba exporta muchos recursos humanos, por decirlo de alguna manera, que son todos estos profesionales que forma de manera muy completa, y que lamentablemente las limitaciones del mismo sistema no les permite desarrollarse en la isla, porque no sé si están al tanto, los salarios de la isla son bajísimos. El que más gana es un neurocirujano, que gana algo así de $80 por mes. Entonces, sí, por mes. Entonces cualquier persona, por más que sea el título que tenga, le conviene dedicarse a hacer guía de turismo, a participar en el turismo, porque eso mismo lo puede ganar en propinas en un día. Entonces, eso es otra por ahí de las falencias del sistema cubano, que por ahí es mejor a la hora de ubicar fuera de la isla profesionales que a la hora de ubicarlos dentro. Juan Pablo, hablábamos sobre esta serie de restricciones que hay con Estados Unidos ya desde hace tantísimos años. Había habido un acercamiento en la administración Obama, pero ahora con Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha cambiado bastante esto. ¿Ha recrudecido la restricción con Cuba?
Lo que no recrudeció en realidad porque nunca se levantó, o sea, Claro. siempre siguió existiendo. El problema quizás hoy en día con la administración de Trump es que Trump gana con el apoyo de muchos cubanos en el exilio que se oponían de forma muy férrea a la política de acercamiento de Obama y bueno, en una de sus promesas de campaña había acordado levantar todo este tipo de política. Ha sido muy duro también Trump, en general lo es en casi todas las cuestiones desde el plano discursivo, y bueno, lo que ha sucedido en realidad es un congelamiento. Sigue estando la embajada que se abrió, que eso es algo siempre muy positivo, siempre favorece el diálogo y acerca posiciones, no es menor, pero sí se ha detenido todo recurso de Estado, se ha congelado cualquier tipo de conversación o avance que se haya tenido previamente. Lo cual por supuesto es muy lamentable porque al menos desde mi punto de vista, desde mi opinión, el gran problema hoy de Cuba en cuanto al sistema político es que subsiste en base a la negativa de Estados Unidos. Yo hace un par de años escribía en un artículo que cuando fallece, hace un par de años, no, el año pasado, por ahí pasa, hace ya 2 años, porque justo pasó fue hacia fines de 2016, pero bueno, cuando fallece el 25 de noviembre Fidel Castro, comentaba que en realidad el futuro del régimen también tenía mucho que ver en la postura de Estados Unidos, porque si Estados Unidos presiona sobre el régimen, generalmente se endurece, este tipo de regímenes se retroalimentan de la persecución y perduran más en el poder, y quizás la flexibilización lograba exactamente lo contrario, que al no haber un peso por fuera se pueda avanzar hacia un paso hacia la democracia, que es un poco por otro lado lo que se espera ahora cuando se retire Raúl y bueno, ver qué pasa más también cómo actúa la comunidad internacional. Juan Pablo, la última y tiene que ver con, más allá de las cuestiones políticas, los ejes de política internacional que haya tomado Fidel en su momento, ¿cuál es la opinión en este caso de los ciudadanos cubanos, en este caso, ahora en la actualidad, aquellos que han transitado su gestión y aquellos que no? Estamos haciendo referencia a la nueva generación. ¿Cuál es la opinión de ellos? Actualizado a marzo, que es el momento que estuve en Cuba, depende mucho, ¿no es cierto?, con la persona que uno hable. Obviamente las personas que han dejado Cuba en claro desacuerdo no opinan bien ni de Fidel ni de nada que tenga que ver, ¿no es cierto?, con el régimen castrista, pero la mayoría de las personas y sobre todo los mayores que están en la isla lo recuerdan con cariño quizás que se le tiene a este tipo de líderes carismáticos que fueron muy especiales en el siglo XX, que tienen una figura muy paternalista, muy familiar. Con un discurso fuerte. Sí, pero que por ahí que son vínculos dentro del fenómeno de la representación política, es un fenómeno muy complejo, con muchas aristas psicológicas, que trascienden lo que es lo discursivo, la política, y lleva a las personas que están, ¿no es cierto?, bajo el liderazgo de este ser humano, por ahí ponerlo en esa figura de padre, en esa figura de guía. Y yo creo que en Cuba, sobre todo más Fidel que Raúl, tiene este puesto o este carisma y ha conquistado este lugar en generaciones jóvenes y en generaciones mayores, no solo porque él había dejado el gobierno ya hacía varios años antes de morir. Sin embargo, la gente joven lo sigue recordando de esta forma, o sea, tiene esta imagen en la isla.